Buenos días para todos, mi nombre es Cristian Camilo Valencia, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica. En este momento vamos a hacer revisión del ejercicio número 3 del trabajo colaborativo de sistemas dinámicos, de modelamiento de sistemas dinámicos en el dominio del tiempo. Tenemos un circuito número 5, circuito de dos mallas, tenemos un nodo y tenemos las corrientes que pasan por cada uno de los componentes. Vemos que está la corriente en R1, la corriente de la bobina, la corriente del capacitor, que va a ser la misma en las resistencias que están, por lo que están en serie. Pasamos a obtener las ecuaciones de las mallas. La ecuación de la primera malla es el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia más el voltaje en la bobina. Hallamos cada uno de los componentes para reemplazarlos en la ecuación de entrada. Hallamos el voltaje en la resistencia 1 y el voltaje en la bobina, que sabemos que es el valor de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina. La reemplazamos y obtenemos la primera ecuación con la que vamos a trabajar. Pasamos a la malla número 2, hallamos la ecuación de la malla, en la cual decimos que el voltaje de la bobina es igual al voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia 3. Por tanto, obtenemos cada uno de los componentes de esta ecuación. Obtenemos el voltaje en R2, el voltaje en R3 y lo que hacemos es reemplazar en la ecuación, sabiendo pues que tenemos también que el voltaje de la bobina ya lo sabíamos acá, ya lo hemos terminado, que es el valor de la bobina por la derivada de la corriente de la bobina. Hacemos los reemplazos correspondientes y dejamos para obtener la ecuación de la derivada del voltaje del condensador con respecto en términos de la derivada de la corriente y del voltaje del capacitor. Ya con las dos ecuaciones que hallamos anteriormente podemos empezar a reemplazar términos, agrupando ya términos semejantes, haciendo las operaciones correspondientes y obtenemos esta ecuación de voltaje de entrada y pasamos a reemplazar esta ecuación de voltaje de entrada para dejarla en función de la derivada de la corriente de la bobina y asimismo hallar la ecuación diferencial número 1. Entonces acá ya tenemos la ecuación derivada de la corriente de la bobina en términos de voltaje de entrada, corriente en la bobina y voltaje del condensador. Esta ecuación número 1 la podemos reemplazar en la ecuación número 2 para obtener la derivada del voltaje en el condensador en términos de voltaje de entrada, corriente en la bobina y el voltaje del condensador. Vemos que las dos ecuaciones quedan en términos iguales. Entonces ya con estas ecuaciones nosotros podemos ir a generar las matrices para representar el modelo matemático mediante variables de estados. Generamos la matriz A, la B, la C y la D, sabiendo que en la matriz A, en estos componentes ubicamos los voltajes del capacitor, corrientes de la bobina, voltajes de entrada, y tomando en cuenta que la salida que nosotros deseamos conocer es el voltaje de la bobina, entonces sabemos que el voltaje de bobina es igual al valor de la bobina multiplicada por la derivada de la corriente de esa bobina. Entonces así mismo obtenemos las matrices C y D.
ya esta es la salida del sistema que esperamos obtener. Pasamos a determinar la controlabilidad, la observabilidad del sistema. Por lo tanto, lo importante es que la matriz obtenida, el determinante, nos dé el mismo rango de la matriz A, acá lo vemos, y que el determinante sea diferente de 0, hace que el sistema sea controlable. Y para la observabilidad, visualizamos que la matriz obtenida tiene el mismo rango de la matriz A y el valor es diferente de 0. Por lo tanto, determinamos que el sistema también es observable. Sabemos que en el circuito debe haber un voltaje en la bobina. Si debe haber un voltaje en la bobina, es voltaje muy pequeño, porque el multímetro ni siquiera en la escala más pequeña lo alcanza a detectar. Por lo tanto, con la punta de prueba tenemos un valor exponencial a la menos 16, son valores muy pequeños. Entonces vamos a Simulink y hacemos la conexión de los bloques que representan las ecuaciones diferenciales que hemos obtenido, y tenemos que la salida, la derivada de la corriente en la bobina multiplicado por 2, una ganancia 2. Tenemos las ganancias en los bloques de sumatoria y los integradores para el voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. Tenemos una entrada constante de 12 voltios, y además de eso le sumamos un escalón que va a entrar a los 5 segundos después para generar una perturbación en la señal de entrada. Vamos a visualizar. Vemos que es una señal que tiende mucho a 0, o sea que el voltaje en esa bobina es muy pequeño. Vemos la perturbación que se genera al generarse el escalón unitario. Vemos también que al generarse esta perturbación, realmente la gráfica nunca va a ser 0, pero cuando se genera el escalón, esa gráfica o ese comportamiento se va a 0 y genera esa perturbación que fácilmente en un sistema en operación, un equipo en operación, puede generarnos un reinicio del equipo y puede generar también un paro en una producción que se esté dando. Entonces esto puede ser una posible falla del equipo. Vemos también que en la rampa, si nosotros modificamos el valor del paso del escalón que se nos está manifestando en la señal de salida, y lo corremos, si el escalón entre más esté en la rampa de inicio del sistema, pues no va a ser tan perjudicial como podría serlo cuando ya el equipo alcance su funcionamiento y su funcionamiento normal. Mientras que en este caso, pues el equipo está en arranque y puede que no sea tan perjudicial, pero cuando ya la función escalón o esa perturbación se nos está presentando cuando el equipo está en una estabilidad, sí nos puede presentar una falla grave en el equipo y nos puede generar un reinicio o un apagón del equipo en ese momento. Entonces vemos que el sistema responde a perturbaciones que se dan en el tiempo y se puede apreciar en las gráficas. Entonces, compañeros,
Eso es todo. Espero que el sistema sea claro y sea entendible. Muchas gracias por su atención.